Hay empresas que mueren lentamente, otras simplemente se apagan, pero algunas son destruidas desde adentro, no por un incendio, no por una guerra, no por una pandemia, sino por una idea brillante en una presentación de PowerPoint, una idea defendida, por un hombre con credenciales perfectas, una idea tan segura de sí misma, tan elegante, tan convencida de su propia genialidad que cuando empezó a fallar, nadie se atrevió a decirle al rey que estaba desnudo. Imagina esta escena. Plano. Texas, sede corporativa de JCPenney. Una junta directiva mira una pantalla. No hay aplausos, no hay entusiasmo. Solo silencio. En la pantalla aparecen números que no deberían existir en una empresa de más de 100 años. Ventas desplomadas, clientes desaparecidos, pérdidas gigantescas, tiendas vacías, acciones cayendo. Y en el centro de todo está un hombre Ron Johnson, el mismo Ron Johnson que había sido celebrado como un genio del comercio moderno, el arquitecto de las Apple Stores, el ejecutivo, que ayudó a comprar una computadora en una experiencia casi religiosa, el hombre que había trabajado con Steve Jobs y que para Wall Street parecía venir con polvo mágico en los bolsillos. Si alguien podía salvar a JCPenney, era él. Eso pensaban, eso decía la prensa, eso creían los inversionistas. Sobre todo eso parecía creer él mismo. Pero aquí empieza el verdadero problema, porque Ron Johnson no llegó a JCPenney como un médico que escucha al paciente. Llegó como un cirujano, convencido de que ya sabía dónde cortar. Cortó promociones, cortó cupones, cortó tradiciones, cortó la conexión emocional entre una marca centenaria y sus clientes más fieles. Y cuando la empresa comenzó a sangrar, no se detuvo. Al contrario, presionó más fuerte. La pregunta es incómoda. ¿Cómo una sola persona, armada con un currículum impecable, millones de dólares en presupuesto, asesores de élite y el respaldo de Wall Street, puede tomar una serie de decisiones tan catastróficas que casi destruyan una empresa legendaria? ¿Cómo se pasa de ser el salvador a convertirse en el villano corporativo? ¿Cómo se confunde visión con soberbia, innovación con desprecio, liderazgo con imposición y confianza con ceguera? Esta no es solo la historia de JCPenney, es la historia de un patrón psicológico que se repite en las peores decisiones ejecutivas de la historia. Un CEO llega con fama de genio. La empresa le entrega las llaves del reino. Él mira alrededor y piensa: todos están equivocados. Yo veo lo que nadie ve. Y ese pensamiento, que al principio parece valentía, se convierte en una trampa elegante, una trampa carísima, una trampa con alfombra corporativa, luces de escenario y titulares optimistas. Quédate hasta el final, porque la decisión más absurda de esta historia no fue eliminar los cupones. No, eso fue solo el inicio. La verdadera locura fue algo mucho más profundo. Intentar cambiar la psicología de millones de clientes sin preguntarles primero si querían cambiar. JCPenney no era una startup cualquiera, no era una empresa improvisada, no era una aplicación recién lanzada por 3 jóvenes en un garaje. JCPenney era una institución fundada en 1902. Había sobrevivido guerras, crisis económicas, cambios culturales, modas pasajeras, inflación, recesiones y la llegada de centros comerciales por todo Estados Unidos. Durante décadas fue una marca de clase media, una tienda familiar, un lugar donde madres, padres, abuelos y trabajadores comunes iban a comprar ropa, cortinas, zapatos, toallas, ropa escolar, regalos de Navidad. No era lujosa, no pretendía serlo. Ahí estaba precisamente su poder. JCPenney entendía algo muy simple. Su cliente no quería sentirse rico, quería sentirse inteligente, quería entrar a una tienda, ver una etiqueta rebajada, usar un cupón, encontrar una oferta y salir con esa pequeña sensación psicológica de victoria. La compra no era solo una transacción, era un juego, un ritual, una cacería, un mira cuánto ahorré. Ese era el combustible emocional de la marca, pero a inicios de la década de 2010, JCPenney estaba cansada. El comercio minorista tradicional estaba bajo presión. Internet avanzaba, Amazon crecía, los centros comerciales perdían magia, los jóvenes ya no veían las tiendas por departamentos como un destino aspiracional. La empresa necesitaba una transformación. Entonces apareció Ron Johnson. Ron no venía de cualquier lugar, venía de Apple, y no de cualquier área de Apple. Venía del templo, la tienda, el lugar donde Apple convirtió productos tecnológicos en objetos de deseo. Johnson había ayudado a crear una experiencia minorista completamente distinta. Espacios abiertos, diseño minimalista, atención.
personalizada, mesas de madera, productos, al alcance de la mano, empleados que no parecían vendedores, sino guías. La Apple Store no vendía solo computadoras, vendía pertenencia, vendía futuro, vendía la sensación de que si entrabas ahí, estabas un poco más cerca del mundo que venía, y Ron Johnson era uno de los hombres asociados a ese milagro. Así que cuando JCPenney lo fichó, Wall Street reaccionó como si acabara de llegar un profeta. Las acciones subieron, los analistas sonrieron, la prensa se emocionó, y dentro de la empresa muchos pensaron, por fin, alguien nos va a sacar del pasado. Pero aquí hay una trampa muy peligrosa en los negocios. El éxito anterior puede convertirse en una droga, porque cuando ganas mucho en un contexto, empiezas a creer que tú eres la causa principal del éxito, no el contexto, no el producto, no el equipo, no el momento histórico. Tú, tu instinto, tu mirada, tu manera de decidir. Y cuando eso ocurre, el cerebro ejecutivo empieza a cometer un error devastador. Confunde experiencia con infalibilidad. Ron Johnson había triunfado en Apple, pero JCPenney no era Apple. Apple tenía productos deseados, clientes aspiracionales, márgenes altos y una cultura de innovación radical. JCPenney tenía tiendas enormes, clientes sensibles al precio, márgenes apretados y una identidad construida durante décadas alrededor de descuentos. Apple vendía el futuro. JCPenney vendía confianza cotidiana. Apple podía decir, este es el precio. JCPenney necesitaba decir, hoy encontraste una buena oferta. Parece un detalle, no lo es. Es la diferencia entre vender estatus y vender alivio. Cuando Johnson llegó al trono, no vio una empresa con memoria, vio una empresa con polvo, no vio clientes leales, vio clientes atrapados en malos hábitos, no vio una cultura que debía entender, vio una cultura que debía corregir. Ahí nace lo que podríamos llamar la ceguera del CEO, la ceguera del CEO no. Significa que el líder sea tonto. De hecho, suele ocurrir con personas extremadamente inteligentes. Sí, es el peligro. La ceguera del CEO ocurre cuando una persona con poder empieza a recibir demasiada confirmación y muy poca fricción. Todos lo escuchan, pocos lo contradicen, todos toman nota, pocos dicen, eso no va a funcionar. Y cuando alguien lo dice, suena como resistencia al cambio, suena como nostalgia, suena como miedo. Entonces el CEO no interpreta la crítica como información, la interpreta como debilidad. En sus primeros meses, Johnson habló de transformación, de reinvención, de convertir JCPenney en algo moderno, de dejar atrás promociones confusas, de ordenar la experiencia, de hacer que los precios fueran más honestos. En abstracto la idea no sonaba absurda, de hecho, sonaba bastante razonable. ¿Por qué jugar con descuentos falsos? ¿Por qué subir precios para luego bajarlos? ¿Por qué entrenar al cliente para esperar cupones? ¿Por qué no ofrecer precios justos todos los días? El concepto era elegante, demasiado elegante. Ese fue el primer problema. Porque en una sala de juntas, la simplicidad parece inteligencia. Pero en el mercado real, la psicología del cliente no obedece a una diapositiva. Una persona no compra solo porque el precio sea racionalmente correcto. Compra porque siente que ganó. Compra porque siente. Compra porque siente recompensa. Compra porque una etiqueta roja le dice, hoy fuiste más listo que el sistema. Ron Johnson miró ese ritual y lo vio como un defecto. El cliente lo veía como parte de la diversión. Ahí estaba la bomba y nadie la desactivó. Johnson empezó a rodearse de ejecutivos nuevos, gente con mentalidad de innovación, gente que hablaba el idioma del rediseño, la marca, la experiencia, el futuro. Mientras tanto, muchos empleados veteranos, los que conocían al cliente por nombre, los que habían visto que funcionaba en temporada escolar, en Navidad, en liquidaciones, en días lentos, comenzaron a sentirse ignorados. No porque fueran enemigos del cambio, sino porque sabían algo que no aparece en las métricas bonitas. El cliente de JCPenney no quería una Apple Store con suéteres, quería una tienda donde pudiera sentirse respetado por cuidar su dinero. Pero el nuevo rey tenía una visión. Y cuando un rey tiene una visión, la realidad suele parecerle un obstáculo temporal. Entonces llegó el primer gran cambio. El cambio que debía marcar el nacimiento de una nueva era. JCPenney eliminaría el sistema tradicional de cupones, rebajas constantes y promociones. En su lugar, adoptaría una nueva filosofía. Precios simples, claros, cotidianos. La empresa dejaría de parecer una tienda de descuentos y se convertiría en un destino moderno, ordenado, casi aspiracional. En la mente de Johnson,
Esto sería histórico. Una revolución, una liberación. El momento en que JCPenney dejaría de mendigar clientes con cupones y empezaría a atraerlos con diseño, claridad y buen gusto. Pero había un detalle pequeño, ridículamente pequeño, casi invisible para un genio. Los clientes no lo habían pedido y muy pronto esos clientes iban a responder, no con cartas, no con encuestas, no con reuniones, sino con algo mucho más brutal. Dejarían de comprar. El experimento comenzó con una promesa, hermosa, precios justos y simples. Pero el mercado escuchó otra cosa, se acabaron tus cupones. Y para un cliente de JCPenney, eso no era una mejora, era una pérdida. No era transparencia, era quitarle el juego. No era modernización, era arrebatarle el pequeño placer de sentir que había encontrado una ganga. Aquí entra la parte psicológica más importante de toda la historia. Los seres humanos no evaluamos precios de manera objetiva. No somos calculadoras, somos narradores. Si una camisa cuesta $20 todos los días, puede parecer normal. Pero, si esa misma camisa tiene una etiqueta que dice antes 40, ahora 20, el cerebro siente victoria. Aunque el precio final sea el mismo, aunque el ahorro sea una construcción, aunque todo sea parte del teatro del comercio, el cliente no compra solo el producto, compra la historia de haber ganado. Ron Johnson intentó quitar esa historia, y lo hizo de golpe. El resultado fue inmediato. Clientes confundidos, tiendas más vacías, tráfico en caída, ventas que no respondían. Personas que antes entraban para buscar ofertas empezaron a mirar a la competencia, porque si JCPenney ya no ofrecía la emoción del descuento, entonces ¿por qué ir? ¿Qué la hacía especial? ¿Qué prometía ahora? ¿Modernidad? ¿Diseño? ¿Minimalismo? Ese lenguaje podía funcionar para Apple. Pero JCPenney no vendía iPhones, vendía blusas, jeans, sábanas y zapatos para familias que cuidaban cada dólar. Y aquí está la ironía cruel. Johnson quería hacer que JCPenney pareciera más honesta, pero muchos clientes sintieron que se había vuelto más cara, no necesariamente porque todos los precios fueran más altos, sino porque la experiencia de ahorro había desaparecido. En retail, percepción es realidad, y la percepción se estaba pudriendo. ¿Qué hace un líder sabio cuando el mercado rechaza su idea? Escucha, mide, ajusta, prueba en pequeño, acepta señales tempranas. Protege el negocio principal mientras experimenta con el futuro. Pero ¿qué hace un líder atrapado en su ego? Duplica la apuesta. Porque admitir el error sería destruir la narrativa que lo llevó al poder. Ron Johnson no podía ser simplemente otro CEO que probó algo y falló. Él era el hombre de Apple, el visionario, el reformador, el que veía más lejos. Así que si el cliente no entendía, el problema no era la estrategia, era el cliente. El cliente debía ser educado. Esa frase en cualquier negocio de consumo debería activar todas las alarmas. Porque cuando una empresa dice que debe educar al cliente, a veces lo que realmente quiere decir es, el cliente no está obedeciendo nuestra fantasía. Mientras las tiendas perdían tráfico, la visión seguía avanzando. Johnson quería transformar las tiendas en una especie de conjunto de boutiques internas. Pequeños espacios de marca, zonas curadas, una experiencia más moderna, más limpia, más parecida a un centro de estilo que a una tienda tradicional. En teoría, era interesante. En la práctica, era caro, lento y profundamente arriesgado. Porque rediseñar una tienda no cambia automáticamente el motivo por el que el cliente entra. Y si primero le quitas al cliente su razón emocional para visitar la tienda, luego puedes poner madera bonita, iluminación cálida y señalización elegante, pero igual caminará hacia otro lugar. La empresa empezó a gastar en transformación mientras perdía la caja que necesitaba para sobrevivir. Esa es una de las pesadillas clásicas de la mala gestión. Construir el futuro con dinero que el presente ya no genera. Y entonces apareció otro síntoma de la ceguera ejecutiva: la guerra contra los datos negativos. En una empresa sana, los malos datos son medicina, amargos, sí, incómodos, sí, pero necesarios. En una empresa dominada por el ego, los malos datos son traición. Si las ventas caen, alguien no ejecutó bien. Si los clientes se quejan, no entendieron. Si los empleados advierten problemas, están atrapados en el pasado. Si los analistas dudan, no tienen visión. Así se crea una burbuja, no una burbuja financiera, una burbuja psicológica. Dentro de esa burbuja, el CEO sigue siendo brillante. La estrategia sigue siendo correcta. El futuro sigue estando a la vuelta de la esquina. Y cada fracaso se convierte en una prueba de que hay que insistir más. Imaginen trabajar dentro de esa empresa,
Los vendedores en tienda escuchaban a clientes molestos. Los gerentes veían pasillos con menos movimiento. Los equipos de merchandising notaban que algo no encajaba. Los números bajaban, las alarmas sonaban. Pero desde arriba el discurso seguía siendo el mismo. Transformación, paciencia, cambio cultural. Nuevo modelo. Nueva era. Es como estar en un barco donde los marineros gritan que entra agua, mientras el capitán insiste en que no es una fuga, sino una nueva experiencia acuática. La ironía es absurda, pero en las corporaciones muchas tragedias empiezan así, con lenguaje bonito para describir problemas feos. Reinvención puede significar desconexión. Optimización puede significar despidos. Estrategia de largo plazo puede significar que el corto plazo se está incendiando. Y educar al cliente puede significar que el cliente ya decidió irse. La empresa se desangraba, las ventas comparables caían, el tráfico se debilitaba, los clientes tradicionales, los más fieles, los que realmente sostenían el negocio, se sentían expulsados de su propia tienda. Y ese es un error estratégico brutal. Perseguir un cliente imaginario mientras abandonas al cliente real. Johnson parecía imaginar un nuevo público, más joven, más moderno, más aspiracional, un cliente que entraría a JCPenney como quien entra a una tienda de diseño. Pero ese cliente no llegó en masa, y el cliente antiguo sí se fue. Resultado: la empresa quedó atrapada en tierra de nadie, demasiado cambiada para sus clientes fieles, no suficientemente deseable para los nuevos, ni descuento ni lujo, ni tradición ni vanguardia, una marca con crisis de identidad. Esa es una de las escenas más tristes del mundo corporativo, una empresa que ya no sabe para quién existe, porque una marca no muere cuando baja una venta, muere cuando pierde su significado. Y JCPenney estaba perdiendo significado a toda velocidad. Pero Johnson siguió adelante. Había que rediseñar, había que modernizar, había que sostener el relato. La narrativa debía sobrevivir incluso si la empresa no podía. Eso es lo que hace el ego cuando se siente amenazado. Transforma un error práctico en una batalla moral. Ya no se trata de corregir una estrategia. Se trata de demostrar que el visionario tenía razón. Y cuando una empresa se convierte en el escenario donde un CEO intenta proteger su autoestima, el negocio deja de ser negocio. Se vuelve teatro psicológico, teatro muy caro, teatro con empleados reales, con accionistas reales, con clientes reales, con pérdidas reales. Los informes internos podían ordenar las cifras, las presentaciones podían maquillar el lenguaje, las reuniones podían repetir que el plan necesitaba tiempo. Pero había una verdad imposible de ocultar. La caja registradora no cree en discursos. La caja registradora no aplaude presentaciones. La caja registradora no se impresiona con el currículum de Harvard, Stanford, Apple o Target. La caja registradora solo responde a una cosa: clientes comprando. Y los clientes no estaban comprando. A medida que avanzaba 2012, la tensión se volvió insoportable. Cada trimestre era peor. Cada explicación sonaba más débil. Cada promesa necesitaba más fe. Y aquí aparece una pregunta que debería enseñarse en todas las escuelas de negocios. ¿Cuándo una visión deja de ser visión y se convierte en negación? Porque toda innovación requiere soportar dudas. Pero también requiere humildad para leer señales. El problema no era que Johnson quisiera cambiar JCPenney. El problema era que quiso cambiarlo todo al mismo tiempo, sin pruebas suficientes, sin proteger el corazón del negocio, sin respetar la psicología del cliente, sin entender que una marca centenaria no es un mueble viejo que puedes tirar a la basura. Es una relación emocional acumulada durante generaciones. Y si rompes esa relación de golpe, no basta con pedir perdón después, porque el cliente puede perdonar un error, pero no siempre perdona sentirse despreciado. Entonces llegó el dato que convirtió el fracaso en desastre. El año cerró con una caída devastadora. Miles de millones en ventas evaporadas. Casi $1.000 millones en pérdidas. La transformación ya no parecía una apuesta audaz. Parecía un incendio. Y lo más terrible era esto. La decisión inicial no solo había fallado, había destruido la confianza necesaria para corregirla. Porque una vez que el cliente se va, no vuelve solo porque el CEO finalmente admita que se equivocó. La lealtad tarda años en construirse y puede romperse en una sola temporada. Pero dentro de la empresa, algo más estaba cambiando. La junta directiva empezó a mirar los números de otra manera, ya no como una mala racha, ya no como dolor temporal, ya no como el precio inevitable de la innovación. Empezaron a verlos como una amenaza existencial. Y cuando una junta deja de preguntarse cómo ayudamos al CEO y empieza a preguntarse cómo sobrevivimos, al CEO la historia entra en su fase más peligrosa.
El golpe de estado corporativo estaba cerca. Hay un momento en todo desastre corporativo en que la mentira deja de ser sostenible, no porque alguien se vuelva honesto de pronto, sino porque los números ya no caben debajo de la alfombra. Ese momento llegó para JCPenney. La empresa no estaba solo tropezando, estaba cayendo por una escalera, y cada escalón tenía un nombre. Ventas, tráfico, margen, confianza, liquidez, reputación. Los inversionistas empezaron a desesperarse. Los analistas dejaron de comprar el discurso de la transformación. Los empleados comenzaron a entender que el futuro prometido podía costarles el presente. Y los clientes, silenciosamente, ya habían votado. Con sus pies, con sus billeteras, con su ausencia. La fuga de clientes hacia la competencia no necesitó una campaña organizada. No hubo manifiesto. No hubo rebelión pública coordinada. Fue peor. Fue indiferencia. El cliente simplemente dejó de ir. Y en retail, la indiferencia es más peligrosa que el odio. El odio todavía mira. El odio todavía comenta. El odio todavía espera una respuesta. La indiferencia se va. Compra en otro lugar. Cambia el hábito. Reemplaza la marca en silencio. Eso estaba ocurriendo. Mientras tanto, dentro de la compañía, la presión era insoportable. Los equipos que todavía creían en la marca veían cómo la identidad se desarmaba. Los veteranos sabían que algo esencial se había roto. Los nuevos ejecutivos intentaban sostener el proyecto. La junta miraba el calendario. Y el calendario no perdona. Porque cada semana de ventas perdidas no era solo una cifra, era inventario acumulado. Era flujo de caja debilitado, era moral destruida, era credibilidad evaporada. Aquí es donde el caso se vuelve casi una película de suspenso, una sala cerrada, ejecutivos hablando en voz baja, directores revisando escenarios. ¿Qué pasa si lo mantenemos? ¿Qué pasa si lo sacamos? ¿Cuánto daño adicional puede causar? ¿Cuánto costaría admitir que El Salvador fue el problema? Porque destituir a Ron Johnson no era una decisión sencilla. La Junta lo había traído como respuesta a una crisis, lo había presentado como símbolo de futuro, lo había respaldado, lo había vendido al mercado. Sacarlo implicaba reconocer algo humillante. El gran experimento había fracasado, y no fracasó un poco. Fracasó de manera espectacular. Pero mantenerlo podía ser peor. Esa es la pesadilla de una junta directiva. Cuando todas las opciones son malas, pero una de ellas todavía puede hundirte más. En los negocios se habla mucho de liderazgo valiente, pero pocas veces se habla del valor de detener una mala idea. Porque comenzar una revolución es emocionante, detenerla es humillante, empezar una transformación te hace parecer visionario, cancelar una transformación te hace parecer responsable. Y en culturas dominadas por el ego, la responsabilidad suele parecer menos glamorosa que la audacia. Ron Johnson había apostado su reputación a que podía reinventar JCPenney. La Junta había apostado miles de millones en valor de mercado a que él tenía razón. Los empleados habían apostado su estabilidad. Los clientes no habían apostado nada. Simplemente se fueron. Las pérdidas ya no podían maquillarse con frases como etapa de transición. La transición estaba destruyendo el puente antes de que alguien llegara al otro lado. Y entonces la Junta hizo lo que las juntas hacen cuando el incendio amenaza el edificio completo. Buscó al bombero más cercano. Irónicamente, ese bombero era el antiguo CEO, Myron Ullman, el hombre que había sido reemplazado para abrir paso al futuro. El pasado fue llamado para rescatar a la empresa del futuro. La ironía era perfecta, casi cruel. Johnson, el reformador, había intentado matar el viejo JCPenney. Ahora el viejo JCPenney debía regresar para salvar lo que quedaba. La destitución llegó en abril de 2013. 17 meses. Eso fue lo que duró el experimento. 17 meses para convertir una promesa de transformación en uno de los casos de estudio más duros sobre desconexión ejecutiva. 17 meses para demostrar que un gran currículum no garantiza comprensión del cliente. 17 meses para recordarle al mundo corporativo que las empresas no son laboratorios personales de ego. Johnson salió, Ullman volvió, los cupones regresaron, las promociones regresaron. La empresa intentó recuperar al cliente perdido, pero ya no era tan fácil. Porque cuando una marca rompe la rutina de sus clientes, esos clientes construyen rutinas nuevas. Y una rutina nueva, una vez instalada, puede ser más fuerte que la nostalgia. Este es uno de los puntos más importantes de la historia. El daño de Johnson no fue solo financiero, fue psicológico. Le enseñó al cliente a vivir sin JCPenney. Y ese es uno de los peores errores que puede cometer una empresa madura. Una marca antigua no siempre gana porque sea emocionante. A veces gana porque es parte de la vida cotidiana. Porque está ahí.
porque la gente sabe cómo comprar ahí, porque entiende el ritual. Si rompes ese ritual y el cliente encuentra otro, has creado a tu propio reemplazo. JCPenney intentó regresar a lo conocido, pero el reloj no vuelve intacto. Una empresa puede reactivar cupones, puede cambiar carteles, puede despedir ejecutivos, puede lanzar disculpas, puede reorganizar tiendas, pero no puede obligar al cliente a sentir lo mismo que sentía antes. La confianza no se reactiva con un memorando. Dentro de la empresa quedaron cicatrices, empleados agotados, gerentes confundidos, accionistas furiosos, proveedores desconfiados y una marca que había pasado de ser una institución familiar a convertirse en advertencia. Cada escuela de negocios necesitaba un caso sobre lo que ocurre cuando un líder exitoso importa una fórmula de un contexto a otro sin entender las diferencias. JCPenney ofreció ese caso, con sangre financiera, con titulares, con pérdidas, con vergüenza pública. Pero el punto de no retorno ya había sido cruzado, porque el problema nunca fue solo que Johnson eliminara cupones. El problema fue que eliminó la humildad del proceso. No probó lo suficiente, no escuchó lo suficiente, no respetó lo suficiente, no dudó lo suficiente. Y un CEO que no duda nunca puede parecer fuerte, hasta que la realidad lo obliga a dudar tarde, demasiado tarde. La junta había ganado la carrera contra el reloj, pero apenas. Sacó al CEO antes de que el daño fuera completamente irreversible. Pero no pudo evitar la pregunta que quedaría flotando sobre cada tienda, cada reporte y cada empleado despedido. ¿Cómo pudo una empresa con tanta historia entregarle su identidad a un hombre que no entendía por qué sus clientes la amaban? La respuesta no está solo en los negocios, está en la psicología del poder. Ron Johnson se fue de JCPenney, pero su sombra se quedó. La empresa sobrevivió, sí, pero nunca volvió a ser la misma. El golpe a las ventas, la pérdida de confianza, el deterioro de la marca y la confusión estratégica dejaron una herida profunda. JCPenney no desapareció inmediatamente. La historia rara vez es tan limpia. Las empresas grandes pueden seguir caminando durante años, incluso después de sufrir una lesión mortal. Pero el daño estaba hecho. La marca había perdido parte de su centro. Había sido empujada a una crisis de identidad en uno de los momentos más difíciles para el retail tradicional. Y en los años siguientes, mientras el comercio electrónico seguía creciendo y las tiendas por departamentos luchaban por mantenerse relevantes, JCPenney cargó con una pregunta incómoda. ¿Quiénes somos ahora? ¿Y qué fue de Ron Johnson? No desapareció. Los ejecutivos de alto nivel rara vez desaparecen. Después de JCPenney, siguió vinculado al mundo del retail y la innovación. Fundó Enjoy Technology, otra apuesta por reinventar la experiencia de compra. Esta vez llevando servicios y productos tecnológicos hasta el hogar del cliente. Otra idea elegante, otra promesa de cambiar la manera en que la gente compra. Pero esa empresa también terminó enfrentando problemas financieros graves y entró en bancarrota años después. La historia parecía repetir una ecovisión grande. Narrativa brillante, costos enormes, realidad más dura que el discurso. Y aún así, Johnson sigue siendo recordado por dos caras opuestas. Para algunos es el genio detrás de una de las experiencias de retail más exitosas de la historia moderna, la Apple Store. Para otros, es el CEO que casi destruyó JCPenney intentando convertirla en algo que sus clientes nunca pidieron. Esa dualidad es lo más fascinante, porque esta historia no trata de un hombre incapaz. Trata de algo más peligroso, un hombre capaz en el contexto equivocado. Un líder brillante aplicando la lección incorrecta. Un ejecutivo que confundió una victoria pasada con una ley universal. Y eso puede destruir empresas. La gran lección es esta. Un líder inspirador ve más lejos, sí, pero no deja de mirar el suelo. Escucha, contrasta, pregunta, prueba. Acepta que el cliente no es un obstáculo para la visión, sino la razón por la que la empresa existe. Un dictador corporativo, en cambio, se enamora de su idea. Y cuando la realidad contradice esa idea, ataca la realidad. Culpa al cliente, culpa al equipo, culpa al mercado, culpa a la cultura, culpa al pasado, a todos, menos al espejo. El ego ejecutivo no siempre grita. A veces habla con voz tranquila. Usa palabras como transformación, innovación, disrupción, experiencia, modernización. Pero debajo puede esconder una frase mucho más simple. Yo sé mejor que todos ustedes. Esa frase, cuando se instala en la cima de una empresa, puede ser más peligrosa que una crisis económica. Porque una crisis económica viene de afuera. El ego viene de adentro. Y cuando el incendio empieza desde la oficina del CEO, todos los pisos inferiores sienten el humo antes de que la junta vea las llamas.
JCPenney no fue destruida por falta de ideas. Fue dañada por una idea defendida con demasiada arrogancia. No fue solo incompetencia. No fue solo mala suerte. Fue la mezcla tóxica de éxito previo, presión de mercado, fascinación por el cambio y desconexión con el cliente real. Una mezcla que ha derrumbado imperios antes y que seguirá derrumbándolos. Porque siempre habrá un ejecutivo convencido de que puede reescribir la psicología humana desde una sala de juntas. Siempre habrá una presentación hermosa que ignore una verdad simple. Siempre habrá alguien dispuesto a llamar resistencia a la experiencia de quienes conocen el negocio. Y siempre habrá clientes dispuestos a recordarles a todos quién tiene el poder final. No el CEO, no la junta, no Wall Street, el cliente. Así que la pregunta final es esta. ¿Crees que la destrucción de JCPenney bajo Ron Johnson fue pura incompetencia? ¿O fue algo más inquietante? ¿Fue autosabotaje causado por el ego? ¿Fue una visión brillante aplicada al lugar equivocado? ¿O fue la prueba de que ningún CEO, por más exitoso que sea, debería tener permiso para cambiar una empresa sin escuchar, primero a quienes la mantienen viva? Déjalo en los comentarios. Porque esta historia no terminó en JCPenney. Está ocurriendo ahora mismo en alguna empresa, en alguna sala de juntas, frente a otra pantalla llena de gráficos optimistas. Y quizá, en este preciso momento, otro CEO está mirando números rojos y diciendo la frase más peligrosa del mundo corporativo. Todavía no entienden mi visión. Si quieres más documentales sobre caídas corporativas, decisiones absurdas y líderes que confundieron poder con lucidez, suscríbete. Porque en el mundo de los negocios, las ruinas más grandes casi nunca empiezan con un enemigo externo, empiezan con una idea y con alguien demasiado poderoso para aceptar que estaba equivocado.